No servimos para más nada que no sea aquello a lo que el Señor Jesús enseña a sus discípulos a través de una parábola. Y es que tenemos que decir que aunque contamos como personas con dones, con talentos, una medida de capacidad, pero también con la fuerza suficiente para hacer cualquier cosa que nos propongamos en nuestro corazón hacer, sin embargo, el Señor Jesús deja claro que aunque posiblemente podamos alcanzar la cumbre del éxito, si no llevamos a cabo aquello a lo que Él hace referencia en esta parábola, podemos entonces considerar nuestra vida un rotundo fracaso. Quédate hasta el final para que conozcamos de una manera más amplia a qué el Señor está haciendo referencia. Y al finalizar estas palabras, quiero compartir con ustedes una pregunta para que cada uno de nosotros pueda responder de forma personal. Sin más, vamos a la palabra de Dios. Esto está registrado en Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10, donde está registrada esa parábola conocida como el siervo inútil, donde dice lo siguiente: ¿quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se le ha sido ordenado, digan, siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Antes de continuar con el desarrollo de la enseñanza, quiero citar las palabras de un conocido maestro de las Escrituras. Él dice lo siguiente: para decir lo que es, hay que decir lo que no es. Aplicando este principio a las palabras del Señor Jesús con la parábola del siervo inútil, tenemos que decir que su propósito no es la de ofendernos como discípulos. Aunque sus palabras pueden confrontar el egocentrismo, el orgullo, la altivez que puede existir en el corazón de cada uno de nosotros, su propósito no es el ofendernos. Mucho menos es el evitar el que podamos ejercer algún tipo de oficio o llevar a cabo alguna profesión en el ámbito secular, siempre y cuando, ojo, no contraríen los valores y principios como cristianos. Más bien en ese versículo 10, el Señor está haciendo una semejanza en que así como un siervo, que su voluntad está limitada solo al hacer de acuerdo a lo que su amo le ordena, de igual manera nosotros, como siervos, como discípulos de Cristo, también tenemos que tener como prioridad el llevar a cabo la voluntad de Dios. Esto podemos verlo en el ejemplo del rey Saúl. El rey Saúl en su momento, como muchos sabemos, recibe una instrucción de parte del Dios eterno, recibida por medio del profeta Samuel, a lo que Saúl va de campaña en contra del pueblo de Amalek, pero termina haciendo lo contrario a lo que en principio Dios le había ordenado. Esto trajo como consecuencia en que Samuel, al darse cuenta de que las cosas no salieron del todo bien, dice lo siguiente a Saúl en forma de reproche: ¿se complace Dios tanto en holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los muchos sacrificios. Esto le trajo como consecuencia a Saúl el ser totalmente rechazado por Dios como rey de Israel. Le trajo serias consecuencias. Y podemos ver allí de una manera clara cómo Dios se agrada en que podamos hacer solo lo que Él nos ha ordenado en un principio hacer. No ponernos creativos, no caer en la tentación de querer impresionar a Dios con tantas cosas, aunque pueden ser buenas, pero si no van acorde con lo que el Señor nos ha ordenado hacer, sencillamente estaríamos cayendo en un estado de transgresión o cometiendo un pecado, ¿sí? Cometiendo un pecado por no hacer solo lo que Dios nos ha mandado hacer en un principio. Por tal razón, en esta parábola del siervo inútil, el propósito del Señor Jesús es que entendamos como discípulos que nuestra prioridad tiene que ser solo el hacer la voluntad de Dios. Y como he dicho, aunque podamos estar ocupados en algún tipo de oficio, poder estar desarrollando o llevando a cabo alguna profesión
en el ámbito secular. Sin embargo, tenemos que entender que como hijos de Dios estamos llamados a que debemos conducirnos de acuerdo a la voluntad de Dios. Ser luz, ser tierra, ser sal de la tierra, mejor dicho. Y así poder complacer a Dios en todo aquello que va de acuerdo a su voluntad. También tenemos que decir que hubo personajes en las Escrituras que también desearon hacer muchas cosas buenas, pero que sencillamente por no ser de acuerdo al propósito de Dios para con ellos en particular, sencillamente se limitaron a no hacerlas. Y ese es el caso del rey David. El rey David, como también sabemos, un momento que vino a su corazón el complacer, el agradar a Dios en construirle un templo, dándose cuenta él de que él estaba en un palacio viviendo cómodamente y el arca del testimonio que representaba en ese momento la presencia de Dios estaba entre tiendas. Esto no le agradó a David, no lo vio justo según su juicio. ¿Cuál fue el pensamiento de él? El honrar a Dios queriéndole edificar un templo. Se le acerca el profeta Natán, y Natán en primera instancia aprueba la petición o el deseo de David porque lo considera también justo, lo considera bueno, apropiado para la gloria de Dios. Sin embargo, una vez que Natán sale de la presencia del rey David, Dios le habla y le dice que David, su deseo es bueno, su anhelo, su propósito es bueno, pero que sencillamente él no sería quien construiría el templo, sino en lugar de él sería un hijo suyo. ¿Qué podemos notar allí? Que no solamente tenemos que tomar en cuenta buenos deseos, buenas intenciones, si no son de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que limitarnos a no hacerlas por más buenas que puedan o parezcan ser. Otro caso es el caso de nuestro Señor Jesucristo. Como todos sabemos, en un momento de aprieto, de presión, él sintió en su humanidad el que el Padre no le permitiera tomar esa copa que él sentía en su humanidad, que era muy difícil, era un momento duro. Sin embargo, va en oración y dice: Padre, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Otro ejemplo, vemos allí que el Señor deja en claro que aunque tenemos la capacidad de poder hacer otras cosas, sin embargo, nos conviene someternos a la voluntad de Dios. Otro tercer ejemplo es el caso del apóstol Pablo. En su momento quiso llevar el evangelio a la región de Asia y dice él que el Espíritu Santo le estorbó y lo intentó nuevamente dirigirse a otra región, a lo que nuevamente el Espíritu Santo de Dios le estorba. Y llega un momento que tiene un sueño donde ve a un varón macedonio que le dice: ven a ayudarnos, ven a visitarnos, a lo que el apóstol Pablo pudo entender que la voluntad de Dios era ir a Macedonia y no a Asia. Pero el punto es el siguiente: ¿era malo el deseo de Pablo de ir a predicar a Asia? No era malo, era parte de su oficio, era parte de su llamado, pero no era de acuerdo a la dirección de Dios para con él. Estos ejemplos que las Escrituras nos ilustran deben llamarnos a nosotros a la reflexión, a poder comprender si nuestra vida está girando en torno a la voluntad de Dios. Le hago una pregunta. Usted, amado amigo, mi estimado, ¿te has preguntado si en lo que te estás ocupando hoy día, si lo que estás planificando hacer en las próximas horas, los próximos días, está de acuerdo a la voluntad de Dios para tu vida? Te invito a que nos sentemos y podamos reflexionar en lo relativo a este asunto tan importante, porque de allí dependerá nuestra confianza para en el momento en que tengamos que ser juzgados en el tribunal de Cristo, donde seremos allí juzgados por el mismo Señor con solo lo relacionado a si hicimos o no de acuerdo a la voluntad. De igual manera, los que no creyeron en el Señor, los que no reciben su santo evangelio, aquellos que no se hayan inscrito en el libro de la vida, serán también juzgados en el juicio del gran trono blanco, donde se tendrán que presentar todos aquellos que rechazaron vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero que tendrán que dar cuenta por la forma en que decidieron vivir estando en esta tierra. Habiendo llegado hasta este punto,
No me resta más que compartir con ustedes esa pregunta para que podamos responder cada uno de forma personal. ¿Será que nuestra vida está girando en torno a la voluntad de Dios? ¿Será que en lo que me estoy ocupando ahora, en lo que me estoy dedicando, en lo que he planificado hacer las próximas horas, los próximos días, será de acuerdo a la voluntad de Dios para mi vida? Recordemos lo siguiente: como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, no servimos para más ninguna otra cosa que no sea el llevar a cabo la voluntad de Dios. Sin más, recordarles que si no se han suscrito a nuestro canal, puedan hacerlo, dejar allí su me gusta, su comentario, y si encuentran este contenido oportuno, poderlo compartir con familiares, con parientes y amigos. Que la paz del Señor Jesús sea con todos nosotros. Hasta un nuevo video.